Hay un ruido en tu cabeza que nunca se detiene. Y lo peor de todo es que solo tú lo escuchas. No es un sonido físico. No es algo que puedas señalar o explicar. Pero está ahí, siempre, un murmullo constante, un análisis permanente, una conversación interna que no termina nunca. Y te has acostumbrado tanto a ese ruido que ya ni siquiera recuerdas cómo es el silencio real. Piensas, todo el tiempo, incluso cuando no hay nada que pensar, incluso cuando no hay problema que resolver, incluso cuando todo está bien. Tu mente busca, escarba, revisa, anticipa, calcula, cuestiona, no porque lo necesites, sino porque no sabe hacer otra cosa, porque en algún momento, sin que te dieras cuenta, pensar dejó de ser una herramienta y se convirtió en una compulsión. Y esto no es algo de lo que se hable mucho, no es algo que aparezca en conversaciones casuales, porque desde afuera, todo parece normal. Funcionas, trabajas, respondes, sonríes, nadie nota que por dentro hay una máquina funcionando sin parar, una máquina que analiza cada palabra que dijiste hace 3 horas, cada decisión que tomaste ayer, cada escenario posible de algo que ni siquiera ha ocurrido. Nadie ve eso, solo tú lo vives, y es agotador. Quizás por eso estás aquí, porque este no es el tipo de contenido que aparece en todas partes. Porque hay algo en este tono, en esta forma de hablar, que te hace sentir que alguien finalmente está describiendo lo que vives. Y si es así, si reconoces algo de esto en ti, tal vez quieras suscribirte. No por entretenimiento, sino porque en este canal hablamos de lo que otros evitan, de lo que se siente pero no se dice. Y eso, en un mundo lleno de ruido superficial, es cada vez más raro. Pero volvamos a ti, a esa mente que no se apaga, porque el problema no es que pienses, el problema es que nunca dejas de hacerlo, el problema es que tu cerebro se convirtió en un juez interno que evalúa todo. Absolutamente todo, cada acción, cada palabra, cada gesto, cada silencio, y ese juez nunca descansa, nunca dice, suficiente, nunca te da un respiro. Te levantas por la mañana y ya estás pensando en lo que tienes que hacer, en lo que olvidaste hacer ayer, en cómo va a salir esa reunión, en qué vas a decir si te preguntan tal cosa, en cómo te sentirás si algo sale mal. Y todo eso ocurre antes de que siquiera salgas de la cama. Antes de que empiece el día, ya estás cansado, porque tu mente ya corrió una maratón mientras tu cuerpo seguía inmóvil. Y durante el día es peor, porque no hay pausa, cada interacción se convierte en algo que analizar, cada mensaje que envías lo lees 5 veces antes de enviarlo, y 10 veces después de enviarlo, cuestionándote si sonó bien, si dijiste lo correcto, si malinterpretaron tu tono. Una conversación de 5 minutos se convierte en una sesión de análisis de 2 horas en tu cabeza. Revisando, diseccionando, imaginando lo que la otra persona pensó, lo que quiso decir realmente, lo que no dijo pero tal vez sentía. Y lo curioso es que la mayoría de las veces no hay nada malo. No hay conflicto real, no hay problema concreto, pero tu mente lo crea, porque necesita algo que resolver, porque está programada para anticipar amenazas. Y cuando no hay amenazas reales, inventa posibles escenarios hipotéticos, futuros catastróficos, versiones distorsionadas de situaciones neutras. Vives en tu cabeza más que en la realidad, y eso tiene un precio que nadie ve, un precio que no se mide en dinero ni en tiempo, se mide en energía, en paz, en capacidad de estar presente, en la habilidad de simplemente existir sin estar constantemente evaluando tu existencia. Porque mientras otros viven el momento, tú lo observas, lo analizas, lo juzgas, incluso cuando estás disfrutando algo, hay una parte de ti que está pensando si deberías estar disfrutándolo más. Si lo estás haciendo bien, si esto es realmente lo que querías, si mañana lo recordarás como algo bueno o si descubrirás que en realidad era una pérdida de tiempo. Esa hiperconciencia te roba el presente, te mantiene siempre un paso atrás o varios pasos adelante, pero nunca aquí, nunca ahora, porque el ahora requiere silencio mental, y tú no conoces el silencio, solo conoces el ruido, ese zumbido constante de pensamientos que se superponen, que se contradicen, que nunca llegan a ninguna conclusión satisfactoria pero que tampoco se detienen. Y cuando finalmente llegas a la noche, cuando tu cuerpo pide descanso, tu mente sigue encendida.
repasando el día, analizando cada detalle, preparándose para mañana, creando listas mentales de cosas que hacer, cosas que evitar, cosas que decir, cosas que no decir. Te acuestas cansado, pero tu cerebro no entiende que es hora de apagar. Para él, la noche es solo otro turno, otro espacio para pensar, para preocuparse, para planificar, para cuestionar, y cuando finalmente te duermes, si es que lo logras, a veces hasta tus sueños están llenos de problemas por resolver, de situaciones complicadas, de conversaciones tensas, como si tu subconsciente también hubiera adoptado esa necesidad compulsiva de analizar, de resolver, de no parar nunca. Despiertas y el ciclo comienza de nuevo. Y cada día es así. Cada día es esa batalla silenciosa contra tu propia mente, esa lucha por encontrar un momento de calma que nunca llega realmente. Porque incluso cuando las cosas están tranquilas externamente, internamente hay una tormenta. Siempre hay algo girando, algo procesándose, algo exigiéndote atención, y esto no lo entiende quien no lo vive. Alguien te dice, relájate, y no saben qué es exactamente lo que has estado intentando hacer durante años. Alguien te dice, no pienses tanto, y no comprenden que si pudieras simplemente no pensar, lo habrías hecho hace mucho tiempo. Como si fuera una elección, como si pudieras apagar tu mente con un interruptor, como si el problema fuera falta de voluntad y no una configuración neurológica que te mantiene en estado de alerta permanente. Porque eso es lo que es realmente, un estado de alerta que nunca se desactiva, una hipervigilancia mental, como si tu cerebro hubiera decidido que el mundo es un lugar peligroso y que la única forma de sobrevivir es analizando cada variable, anticipando cada posibilidad, preparándote para cada escenario. Pero el problema es que nunca hay suficiente análisis, nunca hay suficiente preparación, siempre hay algo más que considerar, siempre hay un ángulo que no viste, siempre hay una posibilidad que no calculaste, y esa búsqueda infinita de control a través del pensamiento es agotadora. Porque no puedes controlar todo, no puedes prever todo, no puedes prepararte para cada eventualidad, pero tu mente no acepta eso. Sigue intentando, sigue corriendo, sigue procesando, como un motor que no tiene freno, como una luz que no tiene interruptor, como un programa que no tiene botón de apagado, y hay momentos en los que te das cuenta de lo absurdo que es. Momentos en los que ves claramente que estás pensando en algo completamente irrelevante, que estás creando un problema donde no existe ninguno, que estás gastando energía en algo que no importa. Pero incluso esa conciencia no detiene el proceso, porque saber que estás overthinking no evita que sigas haciéndolo. Solo añade otra capa. Ahora no solo piensas demasiado, sino que piensas sobre el hecho de que piensas demasiado. Meta overthinking, una espiral dentro de otra espiral. Y nadie te enseñó a lidiar con esto. Nadie te dio un manual para una mente que no se calla. Te enseñaron a resolver problemas, a ser productivo, a pensar críticamente, pero nadie te enseñó a no pensar, a simplemente estar, a existir sin analizar tu existencia. Porque esa habilidad, ese silencio interno, no se valora. Lo que se valora es la acción, el logro, la eficiencia, y una mente que nunca para puede ser muy eficiente, hasta que deja de serlo, hasta que se convierte en su propio obstáculo. Porque hay un punto en el que pensar demasiado ya no te ayuda a tomar mejores decisiones. Te paraliza, te hace dudar de todo, te muestra tantas opciones, tantos ángulos, tantas posibles consecuencias, que terminas sin poder elegir nada. La parálisis por análisis, esa sensación de estar atrapado no por falta de opciones, sino por exceso de ellas. Por verlas todas tan claramente que ninguna parece la correcta. Por anticipar los problemas de cada camino hasta el punto en que todos los caminos parecen malos. Y mientras tanto, otros avanzan, otros toman decisiones, otros actúan, no porque sepan más que tú, no porque sean más inteligentes, sino porque no se quedan atrapados en su propia mente, porque pueden decidir sin necesitar analizar cada detalle hasta el infinito, porque tienen esa habilidad que tú perdiste en algún punto, la capacidad de confiar, de soltar, de aceptar la incertidumbre sin necesitar procesarla hasta la muerte. Y esto afecta a todo, cada área de tu vida, tus relaciones, porque sobreanalizas cada palabra, cada gesto, cada silencio. Tus decisiones,
porque nunca hay suficiente información, suficiente certeza, suficiente garantía. Tu disfrute, porque incluso en los buenos momentos hay una voz que cuestiona, que compara, que señala lo que podría ser mejor o lo que podría salir mal. Vives en una contradicción constante. Por un lado, eres consciente, perceptivo, capaz de ver matices que otros no ven, de anticipar problemas que otros no anticipan, de entender complejidades que otros simplifican. Pero por otro lado, esa misma conciencia te encarcela, te mantiene en un loop infinito de procesamiento sin resolución, te impide fluir, te impide soltarte, te impide simplemente ser, y a veces te preguntas cómo sería vivir con una mente más silenciosa. ¿Cómo sería no cuestionar cada decisión? No repasar cada conversación, no anticipar cada problema. ¿Cómo sería esa ligereza, esa espontaneidad, esa capacidad de estar presente sin estar constantemente en tu cabeza? Y la respuesta es que no lo sabes, porque nunca lo has experimentado, o si lo hiciste, fue hace tanto tiempo que ya no recuerdas cómo se sentía. Lo que sí sabes es el cansancio, ese cansancio que no se cura con 8 horas de sueño, ese cansancio que no es físico, que es mental, emocional, existencial, el cansancio de estar siempre encendido, siempre alerta, siempre procesando, como si tu mente fuera una computadora con demasiadas pestañas abiertas, demasiados programas corriendo al mismo tiempo, un sistema operativo sobrecargado que nunca se reinicia, y la gente nota algo, no saben exactamente qué, pero notan que hay algo diferente en ti, que hay una intensidad, una profundidad, una seriedad incluso en momentos que no la requieren, porque tu mente siempre está trabajando, siempre está en algún lugar más profundo que la superficie, siempre está buscando significado, conexiones, implicaciones. No puedes tener una conversación superficial sin que tu cerebro busque subtexto. No puedes ver una película sin analizarla, no puedes leer algo sin cuestionarlo, y eso puede ser valioso. Puede hacerte buen solucionador de problemas, buen estratega, buen analista, pero también puede hacerte pésimo en simplemente vivir, en disfrutar, en estar, porque no todo necesita ser analizado, no todo tiene un significado profundo, no todo requiere tu procesamiento mental, pero tu cerebro no discrimina. Para él, todo es digno de análisis, todo merece ser pensado, repensado y pensado de nuevo, y en el fondo, sabes que esto no es sostenible, que no puedes vivir así para siempre, que en algún momento algo tiene que cambiar, pero no sabes qué, no sabes cómo, porque el cambio requiere acción, y la acción requiere decisión, y la decisión requiere claridad, y la claridad es exactamente lo que no tienes cuando tu mente está constantemente nublada por el exceso de pensamiento. Entonces sigues, día tras día, con ese ruido de fondo, con esa voz interna que nunca se calla, con ese juez que nunca descansa, con esa conciencia que es tanto tu don como tu maldición, y te adaptas, porque eso es lo que haces cuando no tienes otra opción. Te adaptas al peso, al cansancio, a la complejidad interna que nadie más ve, y quizás por eso este tipo de contenido resuena contigo, porque aquí no te dicen que todo estará bien con 3 pasos simples. Aquí no te venden soluciones mágicas. Aquí simplemente se nombra lo que vives, se pone en palabras lo que sentías pero no sabías cómo expresar. Y eso, en sí mismo, tiene valor. Saber que no estás solo en esto, que hay otros que también viven con ese motor que no se apaga. Y si quieres más de esto, más reflexiones que van al fondo, que no evaden la incomodidad, quizás deberías quedarte. Suscribirte, porque este no es un canal para consumo rápido. Es un canal para los que están dispuestos a mirarse en el espejo, incluso cuando lo que ven no es cómodo. Pero incluso ahora, incluso mientras escuchas esto o lo lees, tu mente está activa. Está comparando, está evaluando, está decidiendo si esto es preciso, si te identifica, si vale la pena seguir. Porque eso es lo que hace. No puede simplemente recibir información. Tiene que procesarla, analizarla, categorizarla, contextualizarla. Incluso un texto sobre overthinking se convierte en algo que overthinkear. Y hay una ironía en eso. Una ironía que probablemente ya notaste. Que el acto de pensar sobre pensar demasiado es en sí mismo pensar demasiado. Es un loop, una trampa.
Un laberinto del que no hay salida clara porque cada intento de salir es analizado hasta el punto en que se convierte en otra forma de quedarse dentro. Y quizás esa es la verdad más dura, que no hay solución simple, que no hay interruptor, que no hay técnica mágica que apague tu mente, que esta es tu configuración, tu forma de procesar el mundo, tu modo de existir, y que la única opción real no es cambiar quién eres, sino aprender a coexistir con eso. Aprender a reconocer cuando tu mente te está ayudando y cuando te está saboteando. Cuando el análisis es útil y cuando es solo ruido. Pero incluso eso requiere conciencia, y la conciencia es justamente tu problema. Tienes demasiada, ves demasiado, piensas demasiado, y reducir eso no es tan simple como decidirlo, porque tu mente no opera bajo órdenes directas. No puedes simplemente decirle, detente, y esperar que obedezca. Es más complejo que eso, más profundo, más arraigado, y mientras tanto, la vida sigue. El mundo sigue moviéndose, las cosas siguen pasando, y tú sigues ahí, en tu cabeza, procesando, analizando, cuestionando, anticipando, con ese ruido constante, con esa luz que nunca se apaga, con esa conversación interna que nunca termina, y hay días en los que desearías poder apagarte, no en el sentido literal, sino en el sentido de poder darle a tu mente un descanso real. Un silencio genuino, un momento de paz donde no haya pensamientos compitiendo por atención, donde no haya análisis en proceso, donde no haya nada que resolver porque no hay nada que procesar. Solo quietud, solo silencio, solo existencia sin comentario interno. Pero esos momentos son raros, fugaces, casi inexistentes, y cuando ocurren, tu mente a veces los arruina siendo consciente de ellos. Qué lindo, un momento de paz, piensas, y con ese pensamiento, el momento ya no es de paz. Ya es algo que estás observando, analizando, tratando de capturar o prolongar, y en ese intento, se esfuma, porque tu mente convierte todo en objeto de pensamiento, incluso la ausencia de pensamiento, incluso el deseo de no pensar. Todo pasa por el filtro del análisis. Todo se procesa, todo se considera, y ese procesamiento constante es agotador de una manera que la gente que no lo vive no puede comprender completamente. Te dicen que descanses y no entienden que tu mente no descansa. Te dicen que te desconectes y no comprenden que no hay forma de desconectarse de tu propio cerebro. Te dicen que no te preocupes tanto y no captan que la preocupación no es algo que eliges. Es algo que emerge, automáticamente, constantemente, sin permiso, y con el tiempo, te has vuelto experto en disimular, en parecer tranquilo cuando no lo estás, en funcionar normalmente mientras internamente hay caos, en mantener conversaciones superficiales mientras tu mente está en 5 lugares diferentes al mismo tiempo. Has aprendido a existir en 2 niveles simultáneamente, el nivel externo, donde interactúas con el mundo, y el nivel interno, donde procesas absolutamente todo. Y esa doble existencia tiene su costo. Te hace sentir aislado, porque nadie ve realmente lo que ocurre dentro. Nadie entiende la cantidad de energía que gastas simplemente manteniendo tu mente bajo control suficiente como para funcionar en el mundo. Para ellos, eres una persona más. Para ti, eres un sistema complejo de pensamientos, análisis, preocupaciones y procesamiento constante que de alguna manera logra presentarse como una persona funcional. Y a veces te preguntas si valdría la pena intentar explicarlo. Pero luego recuerdas que las veces que lo intentaste, las respuestas fueron decepcionantes. Consejos genéricos, sugerencias superficiales, o peor, minimización, como si lo que vives fuera solo estrés o preocupación normal. Cuando en realidad es algo mucho más profundo, más constante, más parte de tu estructura básica de funcionamiento. Entonces guardas silencio, y sigues adelante, con tu ruido interno, con tu mente que no para, con tu conciencia excesiva, con tu análisis perpetuo, y te adaptas, porque no hay otra opción, porque esta es tu realidad, este es tu modo de existir en el mundo, y quizás no hay respuesta, quizás no hay solución, quizás esto no es un problema que se resuelve sino una condición que se navega, un territorio que se aprende a habitar, una forma de ser que, con todo su peso y su complejidad, también tiene sus ventajas. Porque esa misma mente que te agota también te permite ver cosas que otros no ven.
entender matices que otros pasan por alto, conectar ideas que otros no conectan. Pero eso no hace el peso más ligero, no hace el ruido más silencioso, no hace las noches más fáciles. Solo añade otra capa de complejidad, otra cosa que analizar, otra contradicción que sostener, y así sigues, pensando, analizando, procesando, con ese motor que nunca se apaga, con esa luz que siempre está encendida, con ese juez interno que nunca descansa, día tras día, noche tras noche, en un ciclo que no termina porque no tiene fin real, solo continúa, como tu mente, siempre en movimiento, siempre activa, siempre pensando, y quizás esa es la única certeza que tienes, que mañana será igual, que tu mente seguirá siendo así, que el ruido continuará, que no hay escapatoria real de tu propia conciencia, solo hay formas de llevarlo mejor, o peor, pero nunca de apagarlo completamente, y con esa certeza, con esa aceptación incómoda de lo que eres, sigues adelante. Porque no hay otra opción, porque esta es tu vida. Este es tu cerebro, esta es tu forma de existir en un mundo que no siempre entiende lo que significa vivir con una mente que nunca, absolutamente nunca, se queda en silencio,